Buenos días. Buenos días a todos. Hoy, 24 de agosto, estaremos celebrando la cuarta jornada de capacitación en comunicación social frente a riesgos de salud y primeramente deseo agradecer la priorización de este tema que ha hecho la Presidencia Conjunta Costa Rica-México. Gracias a nuestra Presidencia pro tempore Costa Rica y a nuestra Presidencia permanente. De igual manera, agradecemos la priorización y el trabajo conjunto y el liderazgo del Ministerio de Salud de Panamá, quien en este periodo ostenta la presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud Pública. De igual manera, deseo agradecer a todos los coordinadores nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, a los comisionados presidenciales que nos acompañan esta mañana, a las oficinas nacionales que son representación del proyecto Mesoamérica en cada país, al igual que a nuestros socios del Grupo Técnico Interinstitucional, en especial a la OPS, considerando la temática, y a los enlaces de gestión integral de riesgos de desastres, quienes también nos acompañan esta mañana, a los enlaces del Grupo de Comunicación Estratégica, de igual manera. Gracias por enriquecer y abonar a este ciclo de capacitación en comunicación social frente a riesgos de salud. Hemos realizado 3 encuentros previos y en ese sentido, esta jornada de hoy es una continuación, es una extensión de esa temática que hemos ido abordando, fortaleciendo capacidades en comunicación frente a riesgos sanitarios. Bien, para esta sesión vamos a iniciar con un mensaje de bienvenida de nuestra presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, que ostenta el Ministerio de Salud de Panamá. Y para ello tengo el agrado, el privilegio de tener con nosotros al licenciado Aris Abrego, director de Relaciones Públicas, a quien le confiero la palabra y el micrófono. Muchas gracias a Panamá, presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud. Muy bien. Damos un minuto para que el licenciado Abrego se finalice la conexión y estamos muy expectantes en relación a lo que hoy va a ser discutido. Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, licenciado, director. Con mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros en este espacio de fortalecimiento de capacidades. Le escuchamos perfectamente. Gracias. ¿Ya estamos todos? Sí, disculpen un poquito la demora, pero algunas cositas que todavía están caminando aquí. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, de verdad que es una nueva experiencia este tema de pertenecer al Sistema Mesoamericano de Salud Pública, ¿verdad? Y que por un año Panamá va o asume la presidencia pro tempore. Muy buenos días a todos, en especial a los miembros de este Sistema Mesoamericano de Salud Pública, participantes de esta cuarta sesión de comunicación social, amparados en el marco, como hemos dicho ya, de la presidencia pro tempore adquirida por Panamá el pasado 1 de julio de este año. Sea este primer encuentro un portador de un cordial saludo de las autoridades del Ministerio de Salud de Panamá, en especial del ministro de la cartera, Su Excelencia Luis Francisco Sucre,
ministro del ramo aquí en Panamá, es importante que como región estemos alineados, no solo en estrategias e intervenciones de tipo sanitarias, las cuales son fundamentales para el desarrollo de todos nuestros países, sino además en materia de comunicación. Y más aún si se trata de comunicar en salud, cuando todavía el mundo transcurre en esta y atraviesa esta pandemia por COVID-19 y ahora se le suma la creciente ola de número de casos de viruela símica o la llamada viruela del mono. Ya nuestros países venían lidiando en los medios de comunicación con temas muy puntuales como el dengue, el VIH-Sida, embarazos precoces y en muchas de las regiones la falta de atención primaria, red de agua potable, entre muchos otros temas que nos obligan como países y como región a tener claro, muy claro, los enfoques y los contenidos de nuestros mensajes en materia de salud. Es ahí donde nosotros como profesionales de la comunicación debemos ofrecer nuestros aportes de manera profesional. Sin embargo, estos aportes deben ser reforzados con equipos técnicos y humanos en todos nuestros países. No importa que sepamos hacia dónde queremos llegar, cuál es el enfoque y los temas de nuestros mensajes, si no robustecemos nuestras líneas de comunicación con equipo y personal. Eso es fundamental. Es importante saber que tengamos muy claro los mensajes que queremos llevar a la opinión pública y el público al que queremos llegar dependiendo del tipo de mensaje que nosotros queremos brindar. Por ejemplo, están las comunidades indígenas, los pueblos originarios, están en muchos de nuestros países las comunidades afrodescendientes, el público en general y en algunos casos target muy específicos, científicos, médicos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante conocer cuál es nuestro target, nuestro público, nuestros nichos, nuestras audiencias. Es importante refrescar por ello entonces los conocimientos para saber llegar precisamente a esos targets, a esos públicos y entonces saber comunicar en salud con términos adecuados, educando, persuadiendo e informando. Es por ello que además queremos agradecer la tarde de hoy al Banco Interamericano de Desarrollo por su apoyo y además por los especialistas que nos brindan, quienes con sus conocimientos nos enriquecerán nuestro acervo profesional en materia de riesgo y salud. Gracias infinitas por esta oportunidad, por esta sinergia regional, dispuestos a aprender y a intercambiar conocimientos, experiencias en materia de comunicación de riesgo. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias al director de comunicaciones, licenciado Abrego. Creo que ha hecho una introducción que nos permite iniciar esta reflexión en torno a la urgencia de fortalecer el acervo, decía él, el acervo en conocimientos, en la comunicación social frente a tantos riesgos que enfrentan nuestros países en la actualidad. Bien, para continuar con la sesión, posterior a esas palabras de nuestra presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, y para los participantes que se han unido y que nos acompañan hoy por primera vez, me complace comentarles que este ciclo de capacitación inició con una primera jornada en el mes de mayo y a partir de ahí en 3 jornadas previas hemos contado con la experticia y el valioso intercambio de conocimientos y buenas prácticas que han compartido la OPS, la Secretaría Ejecutiva del COMISCA y los ministerios y secretarías de salud de México, de Colombia y de Costa Rica. Hoy se suma a este compartir el BID. Y quisiera también mencionar que para todos aquellos que estén interesados en volver a esas sesiones de intercambio de experiencias y de conocimientos que he mencionado, están disponibles las grabaciones en la plataforma Cooperasur. Y en esa plataforma Cooperasur, disponible a todo público, encontrarán un auditorio virtual
y es en este espacio donde encontrarán alojadas las grabaciones de estos ciclos, de estas, perdón, jornadas anteriores. Muy bien, hoy tenemos con nosotros a José Mata, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quien estará compartiendo con nosotros en el tema de comunicación para el cambio de comportamientos en salud. Hoy nos trae la experiencia de la iniciativa Salud Mesoamérica y la iniciativa regional para eliminación de malaria en Mesoamérica, IREM. Es importante destacar que el BID es un socio estratégico del proyecto Mesoamérica. El BID ha impulsado muchas iniciativas, trabajos regionales, apoyos técnicos y también apoyos financieros para el portafolio de la Agenda Mesoamericana de Salud, perdón, la Agenda Mesoamericana de Cooperación. Y en ese sentido, en salud, su presencia es importante con el impulso de dos iniciativas. La primera, la iniciativa Salud Mesoamérica, tiene un alcance en trabajo para ampliar inmunización de niños y también trabajos para reducir la mortalidad materna infantil y otros temas. Y con la iniciativa regional para eliminación de la malaria, el BID apoya tanto a los países como también a nivel de región a la Secretaría Ejecutiva del Comisca y a la Dirección Ejecutiva para apoyar a los países y ser la primera región que elimina la malaria como bloque. Bien, habiendo dicho eso, me gustaría saludar y trasladarle el micrófono a José Mata. Al finalizar la ponencia del BID, estaremos abriendo espacio para que a través del chat que nos ofrece Zoom o a través de la función de mano levantada, ustedes, amable público, puedan también participar con consultas, comentarios, quizás observaciones. Así que, José Mata, bienvenido sea a este espacio de reflexión. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Buenos días. Voy a necesitar que me autoricen para compartir pantalla porque voy a hacer una presentación en PowerPoint. Excelente, la función está habilitada. Gracias. Sí, déjenme ver. ¿Qué? ¿Qué? No. No, era esta. Necesito que ustedes me digan que ya están viendo mi pantalla, por favor. La vemos. Sí, se ve. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, quiero darles las gracias por la oportunidad de darles a conocer un poco, en la verdad, muy poco tiempo, la experiencia que el BIS, a través del proyecto, la iniciativa Salud Mesoamérica y la iniciativa regional para la eliminación de la malaria, han ido desarrollando en los países de Mesoamérica en un enfoque de comunicación que es lo más urgente posible, dada la urgencia de los problemas y la urgencia de la necesidad de resultados, y que trabaja con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los sectores más pobres, más alejados, mujeres, niños, adolescentes y, por supuesto, pueblos indígenas y originarios. Voy a entrar directamente ya sin preámbulos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que un proyecto de desarrollo tendrá éxito si cuenta con la participación de la comunidad. De hecho, la mayoría o la práctica totalidad de los organismos de desarrollo exigen la participación de la comunidad en la formulación y la ejecución de los proyectos.
Esta participación de la comunidad obviamente tiene que ser consciente, tiene que ser informada, tiene que ser proactiva, tiene que ser en equidad inclusiva, que participen todos los sectores y los grupos de la sociedad y desde su propia cultura. Esto rompe un poco el esquema tradicional de comunicación que hace tal vez 50 años se utilizaba y que todavía hoy en algunos casos se intenta tercamente utilizar. La comunicación vertical en la que nosotros emitimos unos mensajes y pensamos que la comunidad los va a recibir y los va a aceptar así porque sí. La comunicación tiene que ser muy efectiva con la comunidad si se quiere lograr esa participación con esos requisitos fundamentales, sin los cuales la participación no es efectiva. La participación de la comunidad implica que esta comunidad esté dispuesta a adoptar una serie de comportamientos, a cumplir el compromiso que le corresponde en cuanto a comportamientos y medidas, porque es consciente de los beneficios individuales y sociales que estos comportamientos y estas medidas traen consigo. Y estos comportamientos deben ser negociados y adaptados a los intereses y capacidades de la comunidad y de los individuos. O sea, nosotros vamos un poco más allá del mensaje. Identificamos los comportamientos clave para que funcionen las cosas y en base a eso formulamos los mensajes para promover esos comportamientos, pero en negociación constante con la comunidad, como lo vamos a ver en las próximas láminas. Obviamente la comunicación debe darse desde el respeto, la empatía y la interculturalidad. Déjenme ser un poco teórico, pero rápidamente. Nosotros hablamos de comunicación para cambio de comportamiento. Significa para cambio o para incorporación de comportamientos o para eliminación de comportamientos que no están dando los resultados esperados o que pueden ser incluso contraproducentes. En realidad, si ustedes googlean teorías de comportamiento, van a encontrar 200.000 entradas o más. La verdad es que cada vez que uno trata de estar actualizado en el tema, tiene que leer constantemente muchísimos documentos que profesores universitarios y teóricos de la comunicación y del desarrollo suelen inventar cada día. Nuestro modelo, el modelo que aplicamos, que vamos a ver más adelante, nace de la experiencia práctica en el campo y parte del principio de que para hacer algo, la persona tiene que saber por qué debe hacerlo, saber cómo hacerlo, tiene que querer hacerlo, o sea, tiene que evaluar si la relación entre el costo de hacerlo y el beneficio que va a obtener es el adecuado o sale ganando, y puede hacerlo, o sea, es capaz y se siente capaz de hacerlo. Y para que realmente la persona o la sociedad, la comunidad adopte ese comportamiento, tiene que obtener buenos resultados. O sea, si aplica el comportamiento que le proponemos y no tiene los resultados que le ofrecemos, no tiene ningún sentido. Perdemos credibilidad y no se cierra el ciclo, digamos. Esa es para nosotros el modelo más elemental. Ahora, extendiéndolo un poco, sabemos que la persona debe saber, como les decía, qué es lo que debe hacer, por qué debe hacerlo, qué ventajas va a obtener, para que al analizar las ventajas y desventajas y las dificultades o barreras que puede tener para incorporar ese comportamiento a su vida, se le va a dar la motivación si en su evaluación de costo-beneficio resulta ganando, ¿no? El beneficio es mayor que el costo. Y eso le va a llevar a hacer, pero para hacer, como dije anteriormente, necesita que el comportamiento sea factible y que se sienta capaz y tenga las competencias para hacerlo bien. A veces decimos, ¿no? Si es muy fácil promover los métodos anticonceptivos y las contraindicaciones si un anticonceptivo no se toma como se debe, ¿no? A veces decimos, no, si ya le decimos que vaya a hacerse inmediatamente la prueba de malaria al colaborador voluntario, y si antes de hacerse la prueba ha tomado
paludol, por ejemplo, y eso ha afectado el número de parásitos que está en su sangre y puede salir negativo el análisis, cuando en realidad sí está infectado. No sé si me explico, pero son muchas las cosas que hay que analizar antes de decidir estas situaciones. El saber, sabemos que además de la experiencia y de la información, depende de la credibilidad de la fuente. En mi experiencia personal, hace 50 años, cuando un Ministerio de Salud decía algo, todo el mundo le creía. Si lo decía en la radio, le creía 2 veces. Si estaba escrito en el periódico, le creía aún más. Hoy en día la información ya es diferente y la credibilidad ya hay que ganársela. Y se gana, obviamente, ofreciendo lo que digo, comportamientos factibles y que dan buenos resultados. La motivación, generalmente, obviamente, como dije, depende de la evaluación individual que la persona hace del costo-beneficio de adoptar el comportamiento que se le pide. Pero cuando eso resulta un poco difícil, actúa muy fuertemente los estímulos, ¿no? Si le resulta muy caro tomar una lancha y pagar la gasolina para ir al centro de salud al control del embarazo, bueno, le vamos a subvencionar o la comunidad le va a apoyar de alguna manera para que vaya. Eso es un estímulo. O la presión social. La presión social funciona, por ejemplo, cuando una persona dice, ok, yo sé que si una persona en mi comunidad está enfermo de malaria, estamos todos en peligro, porque cualquier mosquito que le pique, bueno, no cualquiera, el mosquito de la malaria que le pique, cuando pique a otra persona le va a transmitir la enfermedad. Entonces la presión social se dará ahí para que el enfermo vaya inmediatamente a buscar el diagnóstico y el tratamiento. Y en el caso de hacer la superación de barreras, porque muchas veces le decimos a la gente que haga cosas y no tomamos en cuenta que las barreras que tiene para hacerlas son más fuertes que su propia capacidad. Entonces, cuando la gente por fin ejecuta el comportamiento, obtiene el resultado esperado y tiene buenos resultados, adopta y ya se convierte en ellos mismos en propulsores de esos consejos y se da lo que todos buscamos, que es la sostenibilidad. Nuestro proceso metodológico es simple porque parte de lo que ya en Mesoamérica se viene haciendo desde 1980, desde el principio de los 80, y son los pasos elementales del mercadeo social. Se caracteriza el problema y la solución, se definen los comportamientos a promover, se hace un diagnóstico CAP de conocimientos, actitudes y prácticas en la comunidad, se diseñan y validan la estrategia y los materiales o herramientas para ejecutarla, se ejecuta la estrategia, se monitorea, se ajusta y se evalúa al final el impacto. No voy a detenerme mucho ahí porque esto es algo extensamente conocido, como digo, desde el comienzo de la aplicación del mercadeo social en Mesoamérica. ¿Cuál es la diferencia de nuestro enfoque, de la aplicación de este modelo y este proceso metodológico? Pues la diferencia, o lo que nosotros creo que aportamos, es que lo hacemos desde la misma comunidad. O sea que todo el proceso se convierte en una negociación permanente de cada paso con la comunidad. El diagnóstico, que nosotros llamamos diagnóstico rápido, se hace desde la misma comunidad para conocer obviamente qué piensan, qué sienten, qué hacen sobre el problema, y usamos métodos cualitativos, respetando todo el método científico y toda la credibilidad científica de los métodos, pero aplicamos los métodos cualitativos, la observación participante, grupos focales, entrevistas abiertas, en un proceso continuo en el que un método alimenta al otro. O sea, si yo voy a una farmacia y compruebo por la farmacéutica o la dueña de la pulpería que vende las medicinas, compruebo que están comprando Panadol, pues en el grupo focal nadie me puede decir que no toman nada para combatir la malaria, ¿no? O sea, se van intercambiando las informaciones que se obtienen con cada método, de manera que al final tenemos una idea lo más fiel posible de la situación de la comunidad respecto al problema o al tema de salud que queremos resolver juntos. El diagnóstico también nos sirve para negociar la propuesta de comportamientos. Sabemos desde la perspectiva de la oferta, digamos, de salud, qué es lo que hay que hacer. Entonces, necesitamos explorar si esos comportamientos que vamos a promover son factibles y son aceptables. Y para eso usamos un método que se llama diálogos interculturales, en los que la comunidad
¿no? Se le plantea la situación, se le plantean las alternativas de solución y ahí se discute si esas alternativas tienen alguna objeción, si la comunidad tiene alguna objeción respecto a cualquiera de esas propuestas. Y también para explorar los mecanismos de la estrategia. O sea, es cierto que hacer un estudio de 1 año, de 2 años sobre redes sociales de las comunidades, pues es muy importante, pero no tenemos ese tiempo. Así que en esos mismos diagnósticos establecemos ya esas redes de contactos y de confianza, las redes sociales dentro de la comunidad, los liderazgos y fuentes confiables de información. Y se asombrarían cómo a veces las dueñas de las tiendas conocen la vida y milagros de toda la comunidad y son excelentes promotoras de los mensajes una vez que la estrategia está implementándose. ¿Qué es ya casi en una forma casi anecdótica, qué es lo que encontramos en los diagnósticos? Pues generalmente que la gente lo que espera de nuestra comunicación son consejos prácticos y factibles. O sea, cuando la gente se enferma, lo primero que pregunta es ¿qué hago? ¿Qué hago? Le pregunta a la primera persona que tiene cerca, ya sea la suegra, el familiar, si hay un curandero en la comunidad o si hay una farmacia, una botica. ¿Qué hago? Tengo este problema, me ha subido la fiebre a 39 grados, ¿qué hago? Si va al centro de salud, obviamente le van a dar una solución, pero esa solución es en forma de acetaminofén o de cualquier medicamento. La queja de la mayoría de la gente es, no me dicen qué tengo que hacer. O sea, me voy a volver a enfermar y voy a tener que volver a por el acetaminofén. No me explican por qué me he enfermado o por qué tengo fiebre y cómo lo puedo resolver, ¿no? Entonces la gente espera consejos prácticos y factibles. A veces nos llevamos sorpresas muy, muy agradables y los compañeros y compañeras que están en el foro reconocerán esto porque es de la población misquita de Nicaragua. Por ejemplo, en el diagnóstico rápido hace ya años sobre malaria en los focos de Bilwi, encontramos que para el misquito el hígado es el centro no solamente del organismo físico, sino también de los sentimientos. Es el equivalente al corazón de nuestra cultura occidental. Entonces fue para nosotros una agradable sorpresa descubrirlo, porque así, cuando sabemos que que los parásitos de la malaria se concentran, se desarrollan en el hígado, de ahí es que se pasan al sistema sanguíneo, pues para cuando usamos esta información, los misquitos se tomaron el tema muy en serio, porque la malaria resulta que afecta lo que es para ellos el centro de la vida biológica y la vida sentimental. Una vez que se ha hecho el diagnóstico y se tiene toda la información, formulamos las estrategias, pero con la comunidad. O sea, los comportamientos se negocian y se ve qué se necesita saber, qué necesitan sentir. El sentir lo medimos con lo que llamamos percepción de riesgo, qué tanto temor o preocupación provoca ese problema, cómo está dentro de sus prioridades ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan saber, sentir y conocer para aceptar y aplicar esos comportamientos? Con la misma comunidad se elaboran mensajes y herramientas de comunicación, lo van a ver después en los ejemplos. La misma comunidad elige si quiere fotos, si quiere dibujos, si quiere domis, qué es lo que le transmite mejor los mensajes que estamos discutiendo. Y se establecen las redes de comunicación de la comunidad. O sea, cuáles son los contactos, cuáles son las fuentes de información. Cuando una persona se siente mal, ¿a dónde va primero? ¿A quién pregunta primero? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo podemos intervenir en ese proceso, ¿no? Generalmente, obviamente, están los líderes que ya se conocen, están también los maestros. En nuestra experiencia personal, en algunos países, los líderes religiosos son impresionantes como fuente de información y para transmitir información de temas que no sean, obviamente, delicados para la experiencia religiosa. O sea, nadie tiene problema con temas de salud materno-infantil, de malaria, a veces, pues sí hay un poco más problemas para temas de planificación familiar o promoción de anticonceptivos, pero excepto para esos temas un poco más delicados, en general, para los temas de desarrollo, los líderes religiosos hemos encontrado que están muy dispuestos a ser transmitores de los mensajes, que son fuentes muy confiables de información para sus comunidades, para sus grupos de oración, etcétera, y que además se reúnen con ellos todos los días de la semana por la tarde. O sea, eso es lo que cualquier productor privado te diría pescar en un barril, que dirían, ¿no?
Ahí tienen algunos ejemplos de estas experiencias. Ven ahí fotos de la comunidad participando en la toma de fotografías, diciendo ellos mismos cómo quieren que se les represente o cómo representarían ellos esa idea. Ven ya grupos más de líderes discutiendo otros aspectos. Hay fotos validando los materiales. Y al final quiero mostrarles algunos ejemplos de algunas herramientas que, como les digo, salen de la misma comunidad. De mi izquierda la pantalla a la derecha, las de azul veo que son de Guatemala, están en lenguas indígenas. Debo decir que después de 45 años de practicar la antropología social en el campo, yo siempre estaba en contra de que se usaran las lenguas indígenas porque decía, si han aprendido a leer en castellano y es difícil que puedan leer en su lengua, traducir a sistema cirílico los sonidos de una lengua maya, por ejemplo. Pero la experiencia de los últimos 5 o 6 años, precisamente con el BID, me ha indicado que no, que ha habido programas de educación intercultural bilingüe muy exitosos, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Honduras, con la población mixquita también, y que hay grupos indígenas que pueden leer perfectamente en su idioma gracias a estos programas de educación intercultural y que por lo tanto es de ley y de justicia el que los materiales estén en su idioma y se desarrolle esa ventaja, esa facilidad. Y así ven en medio, creo que el de arriba, Pacumalaria ricava, es de los misquitos de Honduras, el de la derecha es de misquitos de Nicaragua, abajo es de Costa Rica. Ya para casi terminar, tenemos ejemplos de materiales para indígenas que sí realmente no pueden leer. Entonces, ahí hay 3 ejemplos de láminas donde, por ejemplo, se explica la enfermedad en la lámina 1. Puse la lámina 4 porque ahí explica cómo la enfermedad la transmite el mosquito, estoy hablando de malaria, perdón, la transmite el mosquito a los demás, el mosquito infectado después de haber picado a una persona enferma. Todas estas imágenes y todas estas personas son de la comunidad y son ellas mismas las que nos dijeron cómo querían ser representadas. O sea, son como talleres creativos con la misma comunidad. La lámina 7 pueden ver algo que es un dolor de cabeza para la mayoría de los comunicadores, como plasmar que cuando está enferma se siente mal, no tiene el cuerpo lleno de parásitos. Cuando ha tomado ya la mitad del tratamiento se siente muy bien, pero todavía el cuerpo tiene parásitos y solo hasta que ha tomado todo el tratamiento, todo el blister de pastillas, ya se siente realmente curada y en efecto está limpia del parásito. Eso también es la misma comunidad con la que se discute cómo lo entiende mejor y se prueba y se reprueba hasta que sale algo que en cuanto lo ve una persona dice, sí, yo lo explico, y lo explica exactamente como lo puedo explicar yo. Abajo tenemos un ejemplo de República Dominicana que se sale un poco de lo común porque pidieron que se hiciera más bien con domis. Hay algo que en psicología social llamamos expectativa de estatus y es muy respetable y tiene mucho que ver con la imagen que se quiere dar, y en este caso pues se usaron estos domis que no estorbaron, no entorpecieron nada la interpretación y la comprensión de los mensajes. Bueno, una vez que ya la estrategia está ejecutándose, ¿verdad? La comunidad hace circular la información, usa los líderes o las personas que transmiten la información usan las herramientas preparadas, se ponen ciertos mensajes en puntos claves, por ejemplo, tiendas, boticas, transporte. Por ejemplo, ¿cómo le decimos a una persona que tiene síntomas de malaria que no tome nada antes de hacerse el tratamiento porque puede salir falso negativo? Pues obviamente poniéndoselo delante de las narices donde va a comprar el acetaminofén, el paludol o cualquiera de los remedios que busca. Y ahí en esos puntos claves es que se ponen mensajes muy específicos, y cuando ya la ejecución de la estrategia ha llevado un tiempo, se hacen monitoreos periódicos con la comunidad y las evaluaciones de impacto que permiten ajustar la estrategia y ver si se ha avanzado o no en el logro de los objetivos de salud. 20 minutos exactos, que es lo que me han dado. Muchas gracias. Imagino que hay un espacio para preguntas
y respuestas. Así es, apreciado José Mata, muchas gracias por compartir esas experiencias en comunicación para el cambio anclada en la realidad de la comunidad. Muy, muy interesante enfoque y también muy aplicable a las iniciativas y proyectos regionales que implementamos. Muy bien, vamos ahora al espacio de comentarios, consultas, preguntas. Para ello, les invito a utilizar la función de mano levantada que nos ofrece Zoom y tenemos ya la primera intervención. Director Abrego, adelante, por favor. Sí, buenos días otra vez. Hace un momento también se me había pasado a comunicar que también tenemos parte del equipo de comunicación de Panamá, de varios puntos del país, aquí con nosotros en esta sesión, desde acá, desde la sede y varias provincias. Y en función de eso quería preguntar. Nosotros en Panamá, en el último año, no solamente con malaria, sino con dengue y con COVID, hemos tenido con las comunidades indígenas, y muy agradecido porque la foto principal es una miembro de la cultura Sí, Guna de sí, Panamá exacto. en el Caribe panameño, así que muchas gracias. Sí, Hemos exacto. tenido estos temas porque como en muchos países, las comarcas, y yo ahorita mismo vengo de una reunión en la que se encuentra el ministro con todos los líderes comarcales de todo el país. Yo dejé esa reunión y me vine para acá. Y el tema es que muchos países como los nuestros no solo manejan una sola lengua indígena, sino manejan varias lenguas indígenas. Entonces los mensajes se captan de diferentes maneras. Quería consultarles qué sugieren ustedes, porque nosotros hacemos una para las Nove, unos para los Emberá, unos para los Vibrí, unos para los Guna, pero cuando llegan allá las necesidades son muy distintas. Y tenemos también el tema cultural y la medicina tradicional. ¿Cómo les ha ido con el tema? Porque en el caso de la malaria y mucho del COVID, ellos mismos buscaban su medicina tradicional y fue muy difícil penetrar. Tuvimos que reforzar promoción de la salud, ir desde las autoridades empoderadas a explicar lo que usted decía, el licenciado Mata, a explicar y conversar un poco, porque simple y llanamente con el tema del mensaje, que caló mucho, pero nos faltó un poquito más ahí, quería preguntarle cuál es su experiencia con las diversas lenguas en un solo país y el tema de la cultura y la medicina tradicional. Sí, sí, doctor Abrego. Mire, usted me plantea un problema, un reto muy interesante, pero si en Panamá es cierto que están los cunas Novegolé, que por cierto creo que la señora de la presentación es Novegolé, pero no estoy seguro. Y Es los Guna, es Guna, ¿es Guna cuna? ¿Seguro? de Es Gunayala. cuna. Es que Gunayala, perfecto. Eh, eh, imagínese en las comunidades mayas de Guatemala o de Chiapas, donde no es solamente decir los mayas tienen un idioma, no, los mayas tienen 28 o más a veces. Entonces, de lo que se trata, en la medida de lo posible, por ejemplo, es que cada circunstancia es diferente. Si estamos en una zona donde todos son de una de las razas mayas y hablan el mismo idioma, trabajamos exclusivamente en ese lugar para ese lugar. Si se puede generalizar, bendito. Si no se puede generalizar, habrá que hacer lo mismo en otro lugar. Por eso las intervenciones de nuestro equipo son rápidas, es un equipo interdisciplinario que va al campo y saca lo más rápidamente posible las estrategias y los resultados, incluso los materiales, porque como vieron en las fotos, van también un fotógrafo y un diseñador con nosotros, para que la misma comunidad vea cómo se van haciendo sus materiales. Mi opinión personal, particular, sería inclinarnos cada vez más en esta era de los emoticones, inclinarnos cada vez más a los materiales para no letrados. O sea, es algo que se trabajaba mucho a principios de los 80
cuando había índices más altos de analfabetismo, en programas de desarrollo agrícola con agricultores nativos, qué sé yo, con quechuas o aymarás de Perú, que no podían leer en castellano y no había cómo hacer que se pudiera leer en su lengua. O sea, más gráficas, menos texto. Más gráfico, menos texto, y volver un poco a que las herramientas sean solo eso, herramientas en manos de una persona que transmita el mensaje y que la herramienta solamente sea para reforzar. Es como un buen martillo en manos de un buen carpintero. Por eso les hablaba, aunque desafortunadamente muy rápido, sobre la importancia de las redes sociales en la comunidad, sobre la importancia de quiénes van a transmitir ese mensaje. De manera que en poco tiempo toda la comunidad esté enterada de qué se trata. Entonces les ponía el ejemplo de los líderes religiosos. Yo conozco comunidades, por ejemplo en Belice, donde yo creo que cuando voy de visita el único que no es religioso soy yo. Todo el resto de la comunidad está repartido o se reparte cada tarde en 5 o 6 iglesias, aunque sean pequeñitas, de 10, 20 fieles, pero ahí están, todas las tardes. ¿Se imaginan ustedes lo fácil que es en ese contexto transmitir un mensaje concreto, factible, útil sobre un tema de salud? ¿Se imaginan lo fácil que es para un líder religioso, por ejemplo, estar atento de si en su comunidad, en sus fieles, hay alguna mujer embarazada para orientarla a que vaya a los controles de embarazo, para que la comunidad la apoye si necesita que le cuiden los otros hijos mientras ella va? ¿Se imaginan? O sea, creo que debemos volver a la importancia de las redes sociales en la comunidad y a la importancia de las herramientas basadas fundamentalmente en imágenes. Nuestra experiencia más enriquecedora, puedo decir que ha sido en el Chocó colombiano con los Emberá. Y les puse 3 láminas del rotafolio que se hizo con ellos. Es increíble. Al día siguiente de estar producido el rotafolio, las mismas mujeres estaban contándose una a otra el tema en forma de historia, sin una sola letra, sin una sola palabra. Ellas lo contaban en forma de historia. Aquí María se enfermó, como se puede ver, ven, se levantó en la mañana y tenía estos síntomas. Ellas mismas lo entendieron rápidamente. Hoy en día, hace apenas 2 semanas he vuelto del campo y me asombra ver lo fácil que, por ejemplo, un indígena de la frontera de Guatemala con Belice entiende que a quien tienen que mirar si quieren que no vuelva la malaria es a las personas, no a los mosquitos, porque es la persona la que lo trae consigo. Y una vez que ya lo trae, bueno, el mosquito se encarga de repartirlo. Algo tan simple no lo habían comprendido en muchos años y ahora es como que, como decía un indígena de República Dominicana, es como volver a aprender. Pues eso es lo que hacemos todos los días, volver a aprender. Entonces, perdón que me alargue mucho, pero mi respuesta sería, volvamos a los símbolos. En Guatemala hace 3 años intentamos hacer para un programa de salud materno-infantil, ellos lo llamaban pictogramas, dado que los mayas, pues todos los códices mayas están en pictogramas. Y tuvimos suerte en encontrar una serie de pictogramas que hacían que las mujeres inmediatamente entendieran, como ahorita con los emoticones de un teléfono, ¿verdad? Entendieran ciertos mensajes. Desafortunadamente, pues vino la pandemia y tuvimos que parar el experimento. Pero sí, como antropólogo ya casi jubilándome, yo le diría, volvamos a los símbolos, volvamos a las imágenes, volvamos a las redes sociales en la comunidad, porque así como hoy se embaraza una chica en la comunidad y mañana lo sabe todo el pueblo, porque se han enterado de regarlo la dueña de la tienda, la dueña de la farmacia donde fue a comprar el test, etcétera, pues de la misma manera hagamos que circulen las buenas noticias, que son los mensajes que traen soluciones a las comunidades. Cambio, perdón. Muchísimas gracias, José, por discurrir sobre la consulta hecha por el director Abrego. Tenemos al gerente de comunicaciones del Proyecto Mesoamérica, Ronald González, también con micrófono concedido. Adelante, por favor. Gracias, doctora From. Don José Mata, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias de procesos comunicativos con enfoque en comportamientos. Sabemos que ha sido muy clave para
el desarrollo de estas iniciativas por parte del BID para apoyar a la región mesoamericana. Y quería hacer dos consultas muy específicas. Uno, en la experiencia de estas dos iniciativas y de estos procesos comunicativos, ¿cuáles han sido los indicadores clave que les han ayudado a medir la eficacia, el enfoque de comportamiento a que va dirigido los procesos comunicativos? Y dos, ya después de que se ha hecho una evaluación o seguimiento o monitoreo para ver resultados, si hay necesidades de ajuste en las estrategias comunicativas, estas vuelven a ser sometidas a un proceso de consulta con las comunidades para avalar los ajustes que se requieran en las estrategias específicas. Gracias. Sí, sí, son dos temas diferentes. Sobre los indicadores. Yo personalmente, vuelvo a decir que en este caso hablo yo desde mi propia experiencia y opinión, José Ignacio Mata. Para mí el único indicador que es válido para mí es cuando el problema se ha reducido. Si estamos hablando de reducir la mortalidad de las mujeres por partos en el domicilio o por no asistir a los controles de embarazo, etcétera, para mí el indicador válido es si me dicen en un año o cuando hagan la evaluación se ha reducido la mortalidad materna en tanto. Ese es el indicador. La comunicación es solo una herramienta. Cuando me dicen evaluemos la efectividad de la comunicación, muy bien, evaluamos a ver cuánta gente ha escuchado el comportamiento, cuánta gente lo está aplicando, cuánta gente ha sido capaz de ayudar a una embarazada o de aconsejarla a ir al puesto de salud, cuántas suegras le han dicho a la nuera, no, mijita, no vas a parir en la casa, te vamos a llevar al centro de salud y vamos a hacer juntos el plan de parto desde el momento en que sabemos que estás embarazada. Está bien, eso nos sirve para decir estamos teniendo efectividad en el uso de nuestra herramienta. Pero eso no sirve absolutamente para nada si al final el resultado que buscamos no se cumple. A mí lo único que me deja dormir tranquilo es cuando me dicen, Ignacio, felicidades, había 1000 casos de malaria y ahorita resulta que hay 100 y pico menos. Y ahí ni siquiera buscamos ver si en esa reducción quién ha tenido más mérito, si los laboratoristas, si los que recogen las muestras, si el mensaje que nosotros dimos. No importa quién no haya tenido más éxito en hacer su función. Lo importante es que se cumplió el objetivo. Si no lo cumplimos, pues esto es como el mito de Sísifo, seguimos llevando la piedra arriba y se desburrunga cuesta abajo todos los años. Respecto a lo segundo, el monitoreo es muy importante porque a veces desperdiciamos recursos sin darnos cuenta. O sea, cuando comenzamos o iniciamos la ejecución de una estrategia de comunicación, puede ocurrir que estemos haciendo énfasis en un aspecto particular de la estrategia. Y en 3 meses, 6 meses ya la gente lo entendió, ya no necesitan que le estén repitiendo lo mismo, ya puede incluso ablandarse, como se dice, debilitarse el mensaje a fuerza de repetición. Entonces es bueno saber que si algo ya se ha superado, utilicemos ese recurso para otra cosa, ¿no? Y si hay que hacer algún cambio, sobre todo si ha habido un malentendido, ¿no? Yo recuerdo en los 80 cuando se promovía las sales de rehidratación oral y algunas madres entendieron que había que mezclarlas con 1 litro de refresco porque se les había dado la botella de refresco como referencia para medir 1 litro. Y hubo casos de hipernatremia para asustar al más pintado. Obviamente, en cuanto se descubrió, nos dimos cuenta de ese fallo, se cancelaron todos los mensajes y se inició de nuevo la intervención de comunicación. Pero eran otros tiempos, porque en ese tiempo todavía no se hacía esto desde la comunidad y entonces era un poco hacerlo lo mejor posible y esperar que la gente entendiera lo mejor posible. Incluso se estaba introduciendo en ese tiempo el concepto de validación de las herramientas de comunicación, que todavía muchos funcionarios no querían porque consideraban que era un gasto innecesario. No sé si responde eso a tu pregunta. Sí, por supuesto. Y se me olvidó también algo ahora que aparece el doctor Ábrego. Él me había preguntado sobre los remedios tradicionales que usan los indígenas. Yo ahí también tengo mi opinión personal, doctor Ábrego. Nosotros, como sector salud, debemos investigar
esos remedios indígenas. Obviamente no podemos descartarlos, al contrario, pero debemos investigarlos porque no sabemos cuáles de esos remedios pueden ser contraproducentes a la propuesta que nosotros hacemos. No sabemos cuáles de esos remedios pueden afectar lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, los en Berá toman un té de mata-ratón cuando sienten las fiebres de la malaria. Y sabemos que, bueno, cuando se van a hacer el examen, pues tal vez el número de parásitos que ha quedado en su sangre, porque todos se han retraído al hígado otra vez por efecto del mata-ratón, pues no sabemos si va a dar un falso negativo. Pero no le podemos decir no lo tome, ¿verdad? Porque es lo que hace. Le podemos decir tome el tratamiento, no tome nada antes de hacerse el análisis, tome el tratamiento y solo el tratamiento del ministerio le va a curar, solo el tratamiento del ministerio. Y entonces me dicen, ¿y qué hacemos con lo que ya hemos hecho tradicionalmente? Si el matarratón nos alienta, nos permite ir a trabajar, nos quita la fiebre, los dolores. Ahí es donde yo no tengo respuesta, porque ¿qué tal que está tomando la primaquina y encima toma matarratón? ¿Será eso una carga excesiva para su hígado? No lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Porque no lo hemos investigado, porque nos llenamos mucho la boca a hablar de las ventajas de las tradiciones y de los haceres indígenas, pero simplemente no les damos la importancia que tienen. Y darles la importancia significaría estudiarlos y ver su factibilidad y ver si son o no tan efectivos como pensamos o como ellos piensan, y sobre todo ver si no son contraproducentes a lo que nosotros proponemos. Cambio, perdón, González, usted me iba a pedir otra opinión. Sí. Adelante, por favor, sí. Adelante, licenciado González, usted lo corté. Perdón, no, es que solo estaba pensando en cuando se hacen ajustes a estrategias comunicativas, y usted lo mencionaba en redes sociales, que es todavía más rápido, y ahora todavía más rápido cuando vienen pandemias que en cuestión de días pues afectan a regiones enteras y países, entonces es problemático. Gracias. Perdón, yo quería aclarar, cuando hablo de redes sociales, en el caso de la comunidad, obviamente no me refiero al teléfono, al TikTok, al WhatsApp, al Instagram. No. Me refiero a la red social de la comunidad. De las personas, sí. Exacto, a los contactos, a las redes que establecemos de contactos, que son verdaderas telas de araña cuando uno lo grafica, ¿verdad? De cómo circula la información en una comunidad. Y entonces a quién hay que decirle para que se lo diga al otro. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a José por estas ampliaciones. Tenemos una pregunta o comentario de parte de la doctora Emma Iriarte. Doctora Emma, muy buenos días. Adelante, por favor. Estás en mute, Emma. Gracias. Buenos días. Les saluda Emma Iriarte, la coordinadora regional de la iniciativa desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, doctora From, por esta invitación, y un saludo a todos a toda la audiencia. Creo que por la importancia precisamente de la participación de ustedes, de los señores comisionados, los puntos focales y todos los que nos acompañan, me gustaría hacer un par de consideraciones, porque hoy obviamente la presentación, y gracias José Ignacio como siempre por todo lo que nos compartes en este componente que es de comunicación para cambio de comportamiento, me gustaría también ubicar este componente en todo el contexto de la iniciativa regional de eliminación para la malaria. ¿Por qué? Porque esto es una oportunidad única por la presencia de ustedes que están acá y que tienen mucho que ver con el tema del diálogo y la abogacía política para estos programas, del cual el proyecto Mesoamérica es un socio crítico precisamente para los temas de abogacía y diálogo de políticas. Es recordar que la comunicación para cambio de comportamiento es una de las estrategias que tenemos. Pero esto está sumado, imaginemos que haya todos estos mensajes y que tengan un efecto, y que las personas lleguen a identificar, hablando, licenciado Ronald, de indicadores, lleguen a identificar tempranamente los signos. Otro cambio de comportamiento es que busquen la atención en las primeras 24 horas, 48 horas de sus síntomas, ¿verdad? Esto no es fácil de lograr, pero con todos estos mensajes, con todas estas actividades, los diálogos interculturales, esperamos que desde los usuarios, entonces, eso es lo que se mide, ¿sí? Pero imaginemos que todo esto funciona y que cuando lleguen al centro de salud no está la medicina.
o no está quien los atienda. Por eso la importancia es de que los diagnósticos que se hicieron con la comunidad y con los sistemas de salud en los 9 países que están participando en la IREM son los que arrojaron dónde estaban o las fortalezas o las debilidades. Y una de las áreas de debilidad era precisamente el trabajo con los usuarios, con las personas. De nada sirve que tengamos todo en los centros de salud si este trabajo con la comunidad y las personas no se hace y viceversa. Entonces, desde esta perspectiva global, entonces hay mediciones que se hicieron al inicio, hace 1 año y medio, 2 años, donde hay indicadores específicos que siguen las estrategias en las personas y hay indicadores específicos que siguen estrategias desde el sistema. Y hay indicadores entonces de efecto que miden cuando todas las estrategias funcionan, si tenemos, como decía José Ignacio al final, las metas, ¿verdad? Los logros que queremos, los cambios que queremos ver. ¿Cuánta gente fue? Si yo tenía fiebre, fui a buscar o no. ¿Me atendieron o no? ¿Recibí el tratamiento completo o no? ¿Me lo tomé completo o no? Para que esos indicadores funcionen, ¿hay menos casos de malaria, sí o no? Para que todo eso funcione, entonces son muchos los componentes que están. Y la IREM los está midiendo. Al inicio, que es una línea base, que es de donde surgió esta necesidad, porque vimos que cuando se hizo las encuestas en hogares, las personas no tenían claridad de estos temas. Saben que les da fiebre y eso, pero no que tienen que ir en un tiempo específico, no que los parásitos se quedan en el hígado, etcétera, etcétera. Y es por eso que en todos los países este componente ha sido tan importante. Ahora les quiero comentar que viene una segunda medición que se hace en encuestas de hogares y en encuestas de servicios de salud, que va a ocurrir el siguiente año, en los primeros 6 meses del año. Ahí vamos a tener indicios duros, además de los que nos está comentando José Ignacio, de cómo ha ido avanzando esto. No solamente los temas de comunicación, sino que también todos los otros. La siguiente medición va a ocurrir en 2 años, ¿verdad? Después de esta que viene en el siguiente semestre, y va a haber una evaluación final. ¿Por qué? Porque lo que preguntaba usted, licenciado Ronald, hay temas que son de ajustes que se hacen en la implementación cuando estamos haciendo sin necesidad de encuestas, pero hay otros temas de ajustes al diseño de un programa como este que sí requiere un poco de datos más duros, y por eso estos son cada 2 años. Pero no quiere decir que los ajustes no se tienen que hacer durante la implementación también. Entonces quería un poco comentarles porque desde la posición en que ustedes están en el proyecto Mesoamérica y su participación en la abogacía y diálogo político, poner pues y agradecerles que siempre lo hacen, estos temas de negociación y de discusión que hacemos casi que diariamente y semanalmente con los ministros, no solo de salud, sino de finanzas, de poblaciones indígenas, etcétera, con el nombre que tienen en cada lugar, y poder tener pues su apoyo en mantener el tema de malaria y la prioridad política en los países que participan en la IREM. Muchas gracias, un saludo a todos. Muchísimas gracias, doctora Emma Margarita Iriarte, coordinadora de la IREM y también de la Iniciativa Salud Mesoamérica, con un claro enfoque basado en resultados. Muy bien, creo que hemos reflexionado mucho, hemos también conocido experiencias muy prácticas, con un fuerte anclaje en el territorio, en ese nivel local que es donde debemos apostarle al cambio. Y ya José pues nos ha dado algunas ideas sobre cómo entrelazar las estrategias de comunicación social con procesos y gestión del cambio. Eso es muy potente para la coyuntura actual que vivimos. Así que les invitamos a poner en práctica, a experimentar, a convertir estos conversatorios en laboratorios en el territorio para que volvamos a encontrarnos con ese compartir de esas experiencias prácticas que puedan consolidar este conocimiento que está siendo gestionado a través de estos conversatorios y de este ciclo de capacitación. Bien, creo que no tenemos comentarios adicionales, así que a mí me gustaría nuevamente agradecerle al BID por todo su apoyo, su acompañamiento técnico, su acompañamiento financiero,
por este enfoque en resultados y en el cambio. Y para cerrar, me gustaría invitar nuevamente al director de comunicación, a Aris Abrego, a que por favor nos pueda cerrar esta sesión. Muchas gracias. Bueno, para todos nosotros ha sido sumamente importante abordar el tema de la malaria desde la perspectiva y el trabajo que realiza el BID junto al proyecto de Mesoamérica, ¿verdad? Y que ahora estamos trabajando, o que en esta sesión, en la primera que hemos participado nosotros como equipo de comunicación de Panamá, en esta administración con Colombia y México, porque ya a través del SECOMISCA hemos trabajado con todos los miembros del COMISCA, así que ya teníamos una relación, pero más que todo fundamentada en COVID, y ahora estamos entonces entrando en el tema de la malaria, que es sumamente importante, y más en todo en las áreas comarcales como Huargandí y Gunayala, aquí al este y al sur de Panamá. Y para nosotros ha sido muy enriquecedor el tema de ver lo que acaban de acotar sobre que se mide, la importancia de medir y la respuesta y el accionar del ciudadano en función de los primeros síntomas. Eso es fundamental, entonces, que debe privar entonces en el mensaje. Así que para Panamá siempre es importante participar de este tipo de foros. Muy agradecidos, estamos aquí a las órdenes, ahora con la presidencia pro tempore, también extendiendo las excusas de la licenciada Thais Noriega, que es nuestro punto focal de la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica, porque también está englobado en otros temas. Así que muchas gracias y bueno, buenas tardes, y yo espero que nos reunamos para seguir haciendo sinergia e intercambiando experiencias. Muchas gracias a Panamá, Presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud Pública. La jornada ha llegado a su fin. Nuevamente, gracias, felicitaciones al BID por esa práctica, con ese conocimiento, y encarecidamente, pues invitarles a todos a que llevemos a la práctica y que programemos espacios para que comenten, para que compartan cómo fueron implementadas esas prácticas, esos conocimientos que estamos construyendo a través de este ciclo de capacitaciones. Feliz día para todos y bonita tarde.